Hola, yo soy Adrián MG y esto es Divagar, un podcast de charlas y entrevistas con diversas personalidades del ámbito cultural en México. En este episodio les voy a presentar una charla que tuve con Daniel Nogués, quien es guía de turistas certificado y se ha dedicado a recibir turistas extranjeros y mostrarles las maravillas con las que cuenta este país. Estoy seguro que les va a gustar este episodio, así que sin más, los dejo con esta charla. Daniel Nogués, muchísimas gracias por aceptar esta charla, en la cual vamos a platicar acerca de tu profesión como guía de turistas. Bienvenido. Muchas gracias, Adrián, gracias por invitarme y pues gracias también por abrir este espacio para que la gente sepa un poco más, no solo de esta profesión, sino de cosas interesantes sobre nuestro país, yo creo. Bueno, yo quisiera preguntarte primero, ¿qué es un guía de turistas? Es bien interesante porque una vez escuché una frase que es como que la que más me gusta. Un guía de turistas, y decía así, un guía de turistas es la persona que te ayuda a ver lo que no sabías que estabas viendo. Entonces, cuando tú estás viendo un edificio, una iglesia, un poblado, una calle, una pieza, una escultura, lo que sea, el guía de turistas es esa persona que te ayuda a verlo como con segundos ojos, a verlo desde otra perspectiva. No nada más el objeto, no nada más los detalles del objeto, sino el significado, ¿no? Y también que te ayuda a transportarte a ese momento cuando fue hecho. Entonces, un edificio, una calle, los que transitaban por ahí, quienes vivieron ahí, lo que se dio, lo que pasó dentro del edificio, lo que pasó en la calle. Esta persona que te ayuda a ver lo que no sabías que estabas viendo, yo creo que esa es la definición que más me gusta de guía de turistas. Y lo cual sirve para que tus turistas, la gente que asiste a este tipo de recorridos, valoren más lo que están viendo, valoren más la historia, valoren más el patrimonio. Sí, yo creo que, bueno, yo estudié historia, no, aclaro que no he terminado, pero estudié historia, después hice mi certificación como guía de turistas y la verdad es que yo me cargo mucho más a la historia, como al turismo histórico-cultural, diría yo. Y cuando estoy guiando en un poblado, en una ciudad, en una calle, siempre para mí lo más importante es el contenido histórico. Siempre a la gente trato de explicarles la parte histórica. No sé, si vamos a San Miguel de Allende, pues sí, el pueblito está muy lindo, hay muy buenos lugares para comer. Ahora ya se está enfocando mucho en turismo de alto nivel, pero para mí lo más importante es que la gente sepa qué es lo que pasó ahí, por qué se le llama la cuna de la independencia, quién fue Allende y dónde vivió y por qué y cómo y de dónde sale todo el movimiento independentista y esa parte. Pero claro que yo creo que uno de los más grandes retos como guía de turistas para mí es que pues no todos los grupos son iguales, en un grupo de turistas no todos están interesados en la historia, no todos están interesados en lo mismo. Desde la persona que va y así te lo pongo, desde la persona que va a San Miguel de Allende porque quiere ir al Starbucks de San Miguel de Allende a comprarse la taza de Starbucks de San Miguel de Allende, como los que van porque de verdad quieren saber dónde vivió Allende, qué pasó con el movimiento independentista, etcétera. Entonces tienes que ser como muy, ¿cómo decirlo?, cuidadoso para que puedas explicar la parte del contenido histórico sin descuidar la parte meramente turística, sin descuidar la selfie, sin descuidar, a ver, aquí está ¿cómo llamarlo? Un buen, ¿cómo se dice? Perspectiva para tomar una foto de la iglesia, de la plaza, del mirador para que la gente lo vea desde arriba, qué comer, cuáles son las artesanías, qué es lo que se compra en San Miguel de Allende, trabajo de metal como latón repujado, etcétera, pero también con el contenido histórico. Entonces yo creo que esa es como la parte más, a lo mejor es como el reto más grande, poder mediar tanto la parte del contenido histórico como la parte meramente turística que buscan muchos de los turistas. Digamos que sería identificar a tu público, porque como bien lo mencionas, no todos están interesados en conocer el dato histórico, en conocer la historia, sino simplemente en conocer el lugar, vivir la experiencia, y tú como guía de turistas debes de tener esa capacidad para identificar a tu público. ¿Cómo le haces para identificarlo? O sea, porque yo me imagino que tú te preparas con un buen de datos históricos porque les quieres dar a conocer a tus turistas, pero igual y a lo mejor uno de ellos pues no le interesa. Uh-huh. ¿Qué haces tú para identificar ese público? Sí, eso me pasa muy seguido y para mí lo más importante es que primero, cuando llego ante el grupo, para mí primero me preparo, como tomo unos segundos de preparación, cierro los ojos, respiro, y es para mí como cuando un artista, un actor
se sube al escenario de un teatro y empieza a actuar, o un bailarín empieza a bailar. Haces como todo tu número, terminas, te retiras y terminas cansado. Es exactamente lo mismo que yo siento. Cuando estoy en el autobús o en la camioneta o en el coche con los turistas, tomo unos segundos, me preparo y cuando empiezo a hablar ya todo como que fluye. No sé, creo que es parte de mi personalidad, pero primero empiezo con algunas preguntitas como cuando llegaron a México, esta es su primera vez en México, de dónde vienen, ¿no? De qué país vienen, ¿a qué se dedican? Eso es bien interesante, bien importante, si son médicos, si son maestros, si son contadores. Es bien interesante porque eso te va dando como un perfil del turista. Y luego ya empiezas a hablar un poquito de, bueno, el día de hoy vamos a visitar, no sé, por ejemplo, el pueblo mágico de Real del Monte. Y este pueblo es importante por parte de la platería, porque aquí era pues es parte del Real de Minas y entonces empiezas como a dar como una explicación general y ahí cuando tú observas a la gente te vas dando cuenta cuando la gente te mira y la gente te mira con atención, o te das cuenta también cuando la gente te mira como diciendo, como que están más interesados en tu persona, más en lo que estás diciendo, o cuando de plano la gente no te mira y está viendo por la ventana o cierran los ojos y se duermen, así, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho para ver quién está más interesado y quién no, si tú captas la atención del grupo o no. Y yo creo que también tienes que ser súper didáctico. Hay muchos guías de turistas que son como tan didácticos, excesivamente didácticos, que tienden a caer un poquito como en lo que yo llamo la payasada, ¿no? Como que hacer muchas bromas, tratar de que se rían y tal. Hay veces que puede ser agradable, hay veces que puede ser como que ya, basta. A mí no me gusta mucho. A mí tampoco. Entonces yo creo que siempre cuando explicas algo, sí tienes que ser ameno, sí tienes que ser interesante, pero no tienes que caer como en que soy el payaso del grupo, ¿no? Ahora, también creo que algo que tengo que cuidar mucho yo siempre desde mis primeros grupos que tuve hace 3 años, es que el guía de turistas no es la atracción del tour. No es lo más importante del tour. Para empezar, la atracción del tour es el lugar, el destino que vas a visitar. Y segundo, quien hace el tour es el grupo, no el guía, ¿no? Al final yo tengo la gran suerte de que al final me aplauden y me reconocen y me agradecen y me aplauden. Y yo cuando me aplauden les devuelvo el aplauso aplaudiendo con ellos y les digo, no, no es para el guía. Este tour no fue por mí, fue por ustedes y este aplauso debe ser para ustedes, ¿no? Para que ustedes lo disfruten, porque su experiencia, para que ustedes lo recuerden, no el guía, ¿no? Entonces como que eso también es como difícil, como que tratar de devolverles la pelota a, no es el guía, son ustedes, ¿no? El guía pues solamente es el que te está orientando. ¿Puede hacerte ameno? Pues sí, claro, que depende del guía hacerte más ameno el viaje o no, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en Taxco, estábamos en la iglesia de Santa Prisca y estaba yo explicando sobre el retablo, sobre los dorados, sobre los estofados, sobre las esculturas que ves ahí, los santos y las santas. Santa Prisca está dedicado, la iglesia está dedicada a 2 santos en realidad, Santa Prisca y San Sebastián Mártir, que fueron 2 santos mártires, martirizados por defender el cristianismo, etcétera, porque se convirtieron y defendieron el cristianismo. Pero eso a la gente, pues a algunos les interesará porque es historia del arte, es historia de la religión, pero algunos otros se duermen, entonces pues también tienes que ser ameno. Y yo recuerdo cuando les dije, no, pues Santa Prisca fue martirizada porque la pusieron en el circo ahí en medio y le soltaron a los leones y cuenta la leyenda que los leones lo echaron a dormir a sus pies. Como no le hicieron daño, bueno, pues entonces decidieron cortarle la cabeza, decapitarla. Y entonces ahí ya les hice una broma de, bueno, ¿y qué creen? Que no se murió. Entonces la cabeza de Santa Prisca les empezó a decir que, y todos así con sus caras, sus ojos de sorprendidos, dije, no es cierto, eso ya no, o sea, sí se murió después de decapitarla, pero es ahí cuando tienes que mediar mucho entre ser bromista y caer en ser el payaso del grupo, ¿no? Yo creo que eso es de lo más difícil. Oye, Daniel, ¿tú dónde te preparaste para ser un guía de turistas? Yo estudié el diplomado para ser guía de turistas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es la ENA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aunque yo estaba estudiando historia, yo empecé a estudiar historia en el Instituto Mora, después por cuestiones ahí personales, familiares, también laborales,
me tuve que salir un rato y me pasé a la Facultad de Filosofía de la UNAM a seguir con historia, pero ahora en el sistema abierto para seguir trabajando. Y después fue cuando decidí, bueno, ya tenía yo desde hace muchos años las ganas de estudiar el diplomado, pero por algunas razones se pasaban los tiempos, se llenaba el cupo, nada más lo abren 2 veces al año y hay que estar muy pendientes, hay que ir a pagar el mismo día que te estás inscribiendo y que tiene que ser los primeros días de lanzada la convocatoria, sino los primeros 2 días porque si no se llena. O sea, sí es como muy difícil. Es muy demandado. Es muy demandado, pero también como todo en este país, yo siento, no lo aprovechamos. O sea, se inscriben 50 personas y al final del curso terminan, si bien nos va a 30, y de esos 30, si bien se certifican 10, y de esos 10, pues algunos trabajarán y algunos no, ¿no? Entonces, por eso se satura. Y bueno, yo estudié ahí y ya después igual yo lo hice, terminé el diplomado. Tuve la suerte de conseguir mi primer trabajo como guía de turistas guiando grupos por Cancún, desde Cancún hasta el sur, hasta Chiapas, cruzando la frontera de Guatemala. Todo Guatemala, casi todo me lo conozco, muy bello país, por cierto. Y después nos cruzábamos a Belice. En Belice pasábamos unos días en las islas del Caribe, muy padre, claro. Es todo un lujo. Y luego, sí, un poco, porque aparte pues casi no gastas nada, ¿no? O sea, no te pagan comidas, pero casi todos los restaurantes te dan de comer al guía, ¿no? Gratis. Sí. No gastas en transporte, pues no gastas en prácticamente nada. Y luego de regreso de Belice hasta México, otra vez hasta Cancún, entonces haciendo esos circuitos por un mes con el mismo grupo, no es nada fácil. Pero bueno, lo digo esto porque yo tuve el primer trabajo aún sin estar certificado y le estuve haciendo esto por un rato y ya después cuando regresé a México de esos viajes, dije, no, ya tengo que certificarme, tengo que terminar el proceso porque no lo había terminado, entonces regresé, ya había terminado el curso, pero entonces me certifiqué en mi inglés, después hice el curso de primeros auxilios que necesitas y con estas 3 cosas vas a Sectur y ya te certificas como guía de turistas. Y tienes cada 4 años que renovarlo, tomando más cursos, etcétera. Para alguien que nos está escuchando y que está interesado en querer estudiar este curso de guía de turistas, ¿qué se necesita? ¿En qué consiste el curso de guía de turistas? ¿Y qué se necesita para certificarte? Es interesante que lo digas porque sí conozco mucha gente que cuando saben lo que hago y ven mis, no sé, fotos, publicaciones en las redes sociales, a muchos se les antoja, ¿no? Y todos dicen, no, sí, yo también lo quiero hacer, no, es que se ve que te la pasas padrísimo, no, es que te la pasas viajando, conociendo extranjeros de un lado para otro, no es nada monótono. Y sí, es muy padre, pero también advierto, y sí me gustaría que quedara muy claro, es muy difícil porque no nada más es estar paseando con gente, no nada más es estar visitando museos, no nada más es estar yendo a destinos como San Miguel de Allende, como las playas, etcétera, como Guatemala. Tienes que estar todos los días solucionando problemas. Desde a qué hora vamos a pasar por el cliente, que no ha llegado, que ya llegaron de más, que llegaron de menos, dónde se van a estacionar el coche, el autobús. Hay veces que a ti como guía te toca ser también el conductor. Tú llevas el coche y el auto y vas con la gente, pues ¿dónde voy a estacionar? Y en el estacionamiento donde siempre acostumbro estacionar ya no hay lugar, ya está cerrado, no hay cupo, la calle está cerrada, hoy hay manifestación, los domingos te cierran Reforma y tienes que ver por dónde te vas, llegas al museo y por alguna razón hoy está cerrado o hoy abren más tarde o no sé, siempre es estarte enfrentando a problemas y problemas y problemas. Hay veces que cuando trabajas con turismo, los mismos mexicanos, y esta es parte de la mala experiencia que tengo, pocas malas experiencias, pero es parte de las malas experiencias, cuando trabajas con turismo, los mismos mexicanos como que te rechazan, ¿no? Como que me lo han dicho, ay, malinchista, ¿no? Que les agradan más los extranjeros. Pero pues no se dan cuenta que el turismo de nuestro país depende en gran medida del turismo. Entonces, mi recomendación sería primero que piensen bien si sí es lo que quieren. Sí es increíble estar viajando, es una de las mejores experiencias de la vida, yo creo, conocer extranjeros y que te hablen de su cultura y te hablen de sus países y te hablen de su experiencia. Es hermoso estarles compartiendo a gente que no conoce nada de México tu cultura, tu historia, tu país. Y también es divertido y te pone a pensar mucho y aprendes muchísimo cuando tienes que explicarle a los turistas el porqué de muchas cosas, de cómo funcionan en México. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué las cosas funcionan así? ¿Por qué no funcionan así? Y te toca explicarlo o tratar de decir, mira, en México hay veces que resumo con en México no hay una razón para que pasen las cosas. Simplemente son y ya, ¿no? Pasan y ya.
Entonces, bueno, es muy bonita esta parte, pero también es muy difícil en el sentido de que también el guía de turistas es una persona que se la pasa resolviendo problemas todo el tiempo. Desde los boletos, el dinero, el estacionamiento, los destinos, las rutas, todo el tiempo es estar resolviendo problemas. Y aparte, yo no sé si es parte del folclore, a algunas personas les gusta, a algunas personas nos complica más el trabajo, pero en México nunca salen igual las cosas. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, por más planeación que tengas perfecta en el día, nunca te van a salir las cosas, ¿no? Desde que, ok, el vuelo de estos turistas llega a las 2 de la tarde, máximo a las 2:30 deben estar fuera, entonces a las 3 voy a llegar al hotel y entonces a las 3:30 tal, y no. O el avión llegó temprano a la 1 por alguna razón y entonces ya te movió todo, o el avión llegó a las 4 de la tarde. Y eso, los vuelos que todo el mundo sabemos que siempre hay problemas. El tráfico y que si el hotel no tiene la reservación. Yo he llevado a gente a comer a restaurantes exclusivos y así de, bueno, tienen estos clientes una reservación a tal hora. No, no está. Pero es que la acaban de confirmar en la mañana. No está. Entonces, O sea, te la tienes que pasar resolviendo problemas, eso es como, yo creo que eso es la parte más importante de este trabajo. Y ahora, digamos que ya alguien se decidió a estudiar el curso. Uh-huh. ¿Qué ven ahí? O sea, ¿cómo los preparan? ¿Qué materias llevan? Ah, sí, me preguntaba sobre el contenido. Bueno, la primera parte me acuerdo perfecto que es sobre legislación, digamos, del turismo. Te empiezas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empiezas con la Ley General de Turismo y te sigues con las leyes que de esta emanen, como las leyes de los protección al patrimonio, de los zonas arqueológicas, de protección del patrimonio. La división, esto es bien importante, la división en el patrimonio que tenemos en México es súper importante. El patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico y el patrimonio artístico, ¿no? Que si es de antes de la llegada de los españoles hasta 1521 es patrimonio arqueológico, todo lo que hicieron las culturas prehispánicas, las culturas precolombinas, desde el preclásico, el clásico y el posclásico. Después de la llegada de los españoles tenemos el patrimonio histórico hasta la independencia, hasta 1900, hasta el fin del 1910, fin del porfiriato, todo eso es patrimonio histórico. Prácticamente todo lo que construyeron, lo que hicieron los españoles, digamos. Que si el Palacio Nacional, que la catedral, casi todas las iglesias y todo esto es patrimonio histórico. Después de 1910, ahora sí el patrimonio artístico, pues ahí entraría incluso el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Que fue terminado para 1930 y algo. 34. La Torre Latinoamericana, que ya también tiene su declaración como patrimonio artístico, y muchos otros edificios. Entonces, esto todo pues está en las leyes, ¿no? Las leyes de conservación, entonces tienes que verlo todo esto. Después recuerdo la siguiente parte, empiezas ya con dinámica, manejo de grupos. Pues cómo hacer para integrar un grupo, cómo hacer para hablar en público, cómo hacer para tener cierta presencia, para controlar al grupo incluso, para llamar su atención, para ser siempre amable, pero al mismo tiempo nunca perder el control. Para resolver problemas. Para resolver problemas. Por ejemplo, tú nunca puedes regañar a un turista ahí llegó tarde 30 minutos y retrasó todo el tour. Y eso pasa cada rato, ¿eh? Ajá. Y lamento decirlo, pero pasa mucho con los latinos y pasa mucho con los mexicanos. Si yo tengo un grupo con gente de todos, porque yo trabajo mucho con grupos mixtos, con gente de todos los países en el mismo grupo. Están los ingleses, están los, no sé, estadounidenses, y están los de Colombia, Venezuela y mexicanos. Los mexicanos son los que siempre han de pensar, pues estoy en mi país, pues aunque esté en Cholula no me voy a perder, pues me tienen que esperar. A lo mejor los latinos, no sé, Colombia, Venezuela, llegarán un poquito tarde porque no conocen el lugar, porque andan buscándole por ahí, preguntan dónde estaba para llegar al punto de reunión, a la hora de reunión, pero los mexicanos siento que sí somos como mucho de, no pasa nada, me tienen que esperar, ¿no? Pues lo siento, pero sí hemos dejado gente porque no llegan y pues nos tenemos que ir, porque no puedes retrasar a todo el grupo. Entonces, bueno, la parte de la dinámica y manejo de grupos es bien importante porque no puedes llegar a regañar a la persona que llegó tarde. Oigan, discúlpenme, pero están llegando 30 minutos tarde y por esto todo el grupo está retrasado y entonces no puede volver a repetirse porque al final son clientes.
Entonces sí como que les puedes medio regañar ahí haciéndoles la bromita de, ay muchachos, para la próxima nos vamos, ¿verdad? No sé qué. Tienes que ser muy tolerante, aunque sí se puede dejar al turista. Digo, si ya tienes ahí 40 minutos de retraso, no puedes seguir ahí parado. Reportas a la oficina tiene que hacer lo que sea para tratar de contactar a los turistas y tú tienes sus datos también. Por eso también, si es un tour complicado, por ejemplo, si visitas una ciudad, un pueblo mágico y hay ciertos destinos donde la gente se puede dispersar y perder, pues entonces te toca darles tu teléfono al inicio o colectar sus datos desde un inicio. Y no puedes pues estarlos regañando, aunque sí tienes que tener control. Eso sí tienes que ser súper específico en el tiempo y la hora de llegada, por ejemplo, ¿no? Después ya seguimos con la parte de la historia. Empezamos a ver historia prehispánica, o sea, qué pasa con los mayas, qué pasa con los mexicas, qué pasa con los demás grupos, con los mixtecas, zapotecas, olmecas, qué pasa con toda esta parte de la historia prehispánica. Es historia, pues historia de México, empezando por lo prehispánico. Te pasas a lo colonial, toda la parte del virreinato, qué pasó ahí. Te pasas a la independencia y al siglo XIX, qué pasa con la independencia, las repúblicas, los dos imperios, qué pasa con el porfiriato, qué pasa con la Revolución Mexicana. Y se acabó, ¿no? Porque ya lo demás es como un poquito más de historia moderna, que eso ya no se abarca, aunque pues sí, ya como parte de personal sí tienes que tener como cierta preparación, ¿no? Después de la parte histórica vamos a la parte de, en eso creo que son como 3 módulos, sí, porque es el prehispánico, el virreinal y el siglo XIX y época moderna. Y después ves historia del arte. Historia del arte igual te vas a lo precolombino, prehispánico, historia del arte virreinal e historia del arte moderno, digamos, ¿no? Con un poco del siglo XIX y siglo XX. Hasta las últimas tendencias, el cubismo y todas estas cosas. Después obviamente tienes que abarcar un poquito también de, que es bien importante, Diego Rivera, Frida Kahlo, los muralistas, Orozco, Siqueiros, etc. Y después ves, también ves geografía turística, que es pues, yo me acuerdo que tuve un maestro excelente en geografía turística porque empezamos desde la formación del universo, cómo se formaron las estrellas, las galaxias, etc., hasta pues el sistema solar, el planeta Tierra. Y nos vamos más específicamente a las zonas dentro del planeta, las zonas, las placas, los continentes. Vamos a México y vemos que, me acuerdo que algo que me ilustró mucho es que aprendí que los seres humanos siempre preferimos las zonas más peligrosas para vivir, pero eso es porque las zonas más peligrosas, como son las zonas sísmicas y volcánicas, pues son los que tienen mayores recursos, la tierra más fértil, más agua, más bosque, el clima, mejor clima, y ahí estamos los seres humanos, y aunque nos tiembla y nos vienen las erupciones y la lava, ahí seguimos, exacto, ¿no? Porque es la mejor tierra, digamos, para vivir. Y entonces estas condiciones naturales y esta abundancia de recursos, pues también va a desarrollar la economía, ya la economía moderna, el capitalismo, la producción de diferentes servicios y productos, y también el turismo, porque pues ahí donde están las zonas donde vive la gente, ahí donde se desarrolla la economía, pues ahí también hay turismo, ¿no? Las ciudades, los pueblos, ahora las atracciones donde se desarrolló la platería en el siglo XVIII, que fue el apogeo de la platería, digamos, en Nueva España, pues ahí es donde ahora tenemos pueblos mágicos que son súper visitados por el turismo, ¿no? Entonces esta parte de la geografía turística es bien importante. Y ya básicamente creo que eso es lo que se cubre. Oye, a mí me interesaba muchísimo poder platicar contigo porque sé que te dedicas de manera profesional a ser guía de turistas. Algo que yo considero que es muy importante, ya que nuestro país tiene muchos sitios históricos, muchos sitios que pueden ser, es decir, hay lugares que son increíbles, ya sea de la época virreinal, ya sea zonas arqueológicas, o sea, tenemos mucha cultura. Pero ¿qué nos hace falta en el país para poder valorar? Porque yo considero que no está todavía valorado el turismo. Muchas gracias por lo de la preparación y el profesionalismo. Yo trato de, aunque... Además de que lo haces con mucha pasión. Ojalá. Yo creo que sí, eso sí, yo creo que siempre le pongo pasión, porque aunque tenga el mismo, y me lo ha dicho la gente, aunque tengas el mismo destino, no sé ni cuántas veces he ido a Teotihuacán, y confieso que Teotihuacán no es mi destino favorito, porque es pesado caminarlo todo.
estás al rayo del sol, hace muchísimo calor, te quemas y tienes que subir las pirámides que son montañitas, entonces la verdad no es mi favorito, pero lo hago todas las veces, yo siento que con la misma pasión y lo explico como si lo estuviera explicando la primera vez, porque el grupo siempre es diferente, ¿no? Porque siempre va a ser diferente la dinámica. Entonces yo creo que la pasión sí es importante, pero es porque es lo que amo hacer. ¿Qué nos hace falta para Yo valorar? creo que todo se reduce a educación y cultura. Yo creo que este país tiene una oferta cultural inmensa. O sea, tenemos tantos museos, tenemos tantas atracciones, tantos edificios virreinales, tantas capas de historia una sobre otra. Yo siempre trato de explicarle a mis turistas, en México tenemos, pues para Europa fueron a veces miles de años de historia, bueno, cientos de años de historia monárquica, cientos de años de guerras, pues en México pasó todo eso en, digamos, unos 700 años. Pasó todo lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Entonces tenemos muchas capas encima y yo creo que se reduce a educación y cultura. Con esta oferta cultural y con esta oferta educativa, porque también hay que valorar que la educación en México es gratuita, aunque no sea la mejor, pero tengo la oportunidad de ver las reacciones de mis turistas cuando les explicas que aquí la gente puede estudiar desde la primaria o preprimaria hasta la universidad de forma gratuita y se sorprenden porque eso no existe en muchos países y no lo estamos aprovechando. Entonces yo creo que, pero también luego me pregunto, bueno, ¿y cuál sería la forma de invitar a la gente? ¿Cuál sería la forma de hacer que la gente se interese en estudiar, en aprender, en leer? No, y la verdad es que no lo encuentro porque no puedes como meterles un libro a fuerza en la cabeza, no puedes agarrarlos y meterlos acá con cadenas al hermoso museo Franz Mayer en el que estamos ahora, no puedes obligar a la gente a que vaya al Palacio Nacional y lo vea, o sea, ¿cómo le haces? Entonces yo creo que estas labores, estos pequeños esfuerzos que hacemos con gente como tú, Adrián, en abrir estos espacios, poco a poco van acercando más a la gente y son granitos de arena con los que empezamos a trabajar y a invitar a más gente, pero yo creo que se reduce a eso, la educación y la cultura. Y sí, pues no sé qué nos pasa, que de verdad yo me quedo bien decepcionado, porque también en mis grupos de mixtos, donde tengo turistas de todos lados, y luego veo a los mexicanos en el mismo grupo, la verdad es que hoy, no sé si deba decirlo, pero con los que luego no me gusta trabajar mucho es con los mexicanos y con los latinos, porque siento que son los menos interesados, ¿no? Los menos interesados en lo que están viendo. Yo creo que también tiene que ver con que, bueno, estamos en México y los mexicanos como... Lo dan por hecho. Exacto, lo tomamos por seguro, por hecho, ahí están las ¿Algún cosas. día iré? Algún día iré, yo lo vi en la primaria, yo lo vi en la secundaria, yo me acuerdo que algo de eso vi en la prepa, entonces yo también sé. Entonces, yo creo que... no sé, es como un gran problema, pero eso se traduce en todo. O sea, yo por ejemplo me pongo a pensar en la política, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar este país, para tener mejores, no sé, ejecución de las leyes o enfrentar ciertos problemas? Y la verdad es que no me vienen respuestas a la cabeza más que la educación y la cultura. ¿Y cómo le haces? Digo, la reina Isabel de Inglaterra, por allá de 1500 y tantos, dijo que, o decretó que todas las casas deberían tener mínimo un libro, ¿no? Adentro. Entonces yo no sé si eso sería como un buen inicio, pero también por ahí apenas con este cambio de gobierno que ahora tenemos, vi que había una iniciativa por ahí de que ahora iban a tratar o querían que la educación superior, o sea, la universidad fuera obligatoria para todos, así como la primaria y la secundaria y creo que la prepa, pues también que la media y la superior fuera obligatoria, pero por el otro lado, en esos mismos días escuché a una turista cubana bastante preparada que vive en España, que es doctora y que vive en España, y cuando le comenté de esto me dijo, es que ¿para qué quieren eso? Porque ese es el problema que tenemos en Cuba precisamente, cuando declararon que todos deberían ser profesionales. Pues sí, ahí tienes a tantos médicos, a tantos profesionales con licenciaturas o con maestrías que no tienen trabajo, que están de taxistas, que están de meseros, que están, o sea, no es como tampoco una solución. Sí, la universidad creo que no es para todos. Debe de haber oficios, es que debe de haber oficios. Claro, claro. Eso es lo que también se debe de Yo valorar. no sé, por ejemplo, si a lo que yo me dedico es un oficio. Es que yo no lo digo por la cuestión de capacidad, Ajá. sino por la cuestión de habilidad. Claro. Hay quienes
puede ser un herrero bastante Yo bueno. siempre trato, exacto, de mostrar esas diferencias. Una cosa es que yo sea muy bueno para las artes, otra cosa es que yo sea muy bueno para las matemáticas, para la ingeniería, otra cosa es que yo sea muy bueno para las humanidades. O sea, y eso nos hace diferentes y tenemos que admitir que esas diferencias nos son elementales y no son necesarias, exacto. Y desde ahí pues también hay una como estratificación no sé si estratificación sea la palabra, pero pues una división del trabajo. Y a lo mejor podría ser que una división social, pero sin el enfoque de económico-social, sin el enfoque de pues cuánto dinero tienes o cuánto dinero ganas. Porque, por ejemplo, también con unos turistas estadounidenses que siempre me topo con que estudiaron contaduría, con que estudiaron negocios, con que estudiaron... Muy raros son los que se dedican a las artes o a la historia. Y entonces muchas veces lo que sigue es la pregunta de ¿y cuánto dinero ganas por hacer eso? ¿O cuánto dinero vas a ganar por dedicarte a esto? ¿Cuánto dinero vas a ganar por haber estudiado aquello? Y entonces yo les digo a los turistas estadounidenses, es que el problema es que ustedes siempre deciden una carrera pensando en cuánto dinero les va a dejar. Yo estudié historia pensando en cuán feliz me iba a hacer. Y yo lo vi como que la consecuencia de estudiar historia o de ejercer mi profesión, pues iba a ser el dinero, pero no era el objetivo. No era el objetivo. Ahora como guía de turistas, yo te sé decir que, bueno, cuando hago mis presupuestos para mis turistas, yo sí cobro caro, digamos, ¿no? Yo sí les cobro bien, les cobro caro porque valoro mi trabajo, porque sé lo que estoy haciendo y porque, digo, también el turismo se ha vuelto tristemente un negocio y un negocio bastante lucrativo y eso es una de las partes que no me gustan porque yo veo muchos guías y muchos proveedores de servicios turísticos, hoteles, restaurantes, tiendas de recuerdos e incluso algunas otras atracciones, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, donde ya se están convirtiendo meramente en un negocio y donde el objetivo principal es sacarle dinero al turista. Y eso es una de las cosas que más me decepciona de esto. Y entonces yo desde que me empecé a dar cuenta en mis primeros tours que esto era un negocio y que sí es bastante redituable porque sí hay que admitirlo, el turista trae dinero, aunque sea turista, digamos, de bajo nivel, que no creo que sea la palabra, pero que vengan le llamamos acá de mochileros, ¿no? Que no traes mucho dinero, te quedas en hostales y traes nada más tu mochila, tu bolsa en la espalda con lo necesario, pero pues traen dinero, ¿no? Y de alguna manera, aunque traigas unos dólares, eso vale mucho más que los pesos, ¿no? Que tenemos acá. Entonces lo ven como negocio. Y yo desde ahí me puse el objetivo de que, ok, el negocio para mí, el dinero para mí va a ser la consecuencia, va a ser ¿cómo llamarlo? El efecto. Sí, exactamente. Pero mi motivación, pues no sé si es mi negocio, mi propósito, mi giro, es la divulgación histórica, la divulgación cultural, es que el turista tenga una experiencia, sea nacional o extranjero, que se lleve eso y claro, como consecuencia pues hay una derrama económica, pero nunca he querido que sea mi objetivo. Sí cobro caro porque yo sé cuánto he leído, cuánto me he preparado, yo sé lo que me cuesta ir a caminar bajo el sol y subirme las pirámides cada que estoy con mis turistas. Yo sé lo que me cuesta manejar de aquí a las pirámides, yo sé lo que me cuesta manejar de aquí a Valle de Bravo, a los santuarios de la mariposa monarca, lo que me cuesta caminarle ahí en el bosque y subirte y llegar 4000 metros a las faldas de la mujer dormida. O sea, yo sé lo que cuesta eso, el esfuerzo físico y estarlo hablando además en 2 idiomas o en inglés o en 2 idiomas porque muchas veces tienes grupos mixtos y tienes que estar traduciendo todo lo que dices al mismo tiempo en inglés, al mismo tiempo en español. Y además de eso, pues la carga histórica, para algo leíste, para algo los libros que he comprado y que he leído, ¿no? Y que los libros no son nada baratos, aunque están libres de impuestos en este país, no son nada baratos. Entonces, por todo eso, yo valoro mi trabajo y te digo, bueno, por esta visita a este museo, por esta visita a este pueblo mágico, por esta visita a esta zona arqueológica, es tanto. Y yo siento que es un buen precio, o sea, sí cobro bien para lo que yo hago, porque no quiero caer en que entonces te cobro barato, pero te voy a meter a esta tienda para sacarte más dinero de lo que compres ahí. Te cobro barato porque entonces te meto a este restaurante para que
Aunque esté fea la comida, aunque pero... esté fea la comida, que comas y que me dejen una comisión. Híjole, a lo mejor muchos guías de turistas si escuchan esto me van a matar. No sé si eso lo podamos sacar en el podcast, pero porque sí es parte del negocio, pero es que es una realidad. Y muchos viven y dependemos de eso, ¿no? Yo no tengo hijos, no tengo la suerte de tener pareja o hijos o bueno, sí mantengo a mi mamá y a mi abuela, la verdad que sí tengo una familia a quien mantener. Pero yo sé que otros guías con hijos, con familia, esposas, esposos y más de un hijo, pues claro que necesitan de esto, ¿no? Y yo creo que no todos tienen la suerte de que los contraten directamente los turistas y entonces poderle cobrar lo que tú quieras, sino que dependes de las agencias. Y muchas veces las agencias pues no te pagan bien o simplemente no te pagan. Hay muchos ahorita, está súper de moda y es una moda que empezó no sé si en Europa, de los free tours. Entonces están ahí nada más parados los guías certificados y todo, ofreciendo tours gratuitos, donde aclaras al principio que bueno, no tienes ningún sueldo, no se les cobra nada, pero que vives de las propinas, ¿no? Entonces las propinas y muchas veces las comisiones son tu pago. Entonces también hay que entender esa parte. Pero también digo, no seamos tan pesimistas o tan duros bueno, yo no debo de ser tan duro con nosotros, con México o con el gremio, porque esto pasa en cualquier otra parte del mundo. O sea, te vas a Europa, te vas a Israel, te vas a París y te meten a una tienda de recuerdos, te meten a un restaurante y todos los días perciben comisiones y propinas de todos. Es como que ya es parte de la ruta que dan los turistas, llegar a una tienda de recuerditos para consumir y bueno, uno que ya sabes se va a llevar su comisión. Claro, es que también si te lo planteas así, pues también es como para agilizarlo, ¿no? Si estás trabajando con un grupo mixto de 20 personas, de varios países, y tienes una ruta que seguir precisamente, bueno, de tal a tal horario hacemos esto, de tal a tal visitamos tal, de tal a tal, siempre tienes que tener una hora para comer y digo, para agilizar y que no la gente pues vaya y busque a ver qué come y se disperse y entonces lleguen a diferentes horas. Claro que lo más conveniente es vamos a este restaurante y todos comemos aquí. Y a tal hora tenemos que salir del restaurante. Y luego, ¿quieren comprar? Porque muchos turistas quieren comprar el recuerdito de los lugares que visitan y eso está también pues, parte del turismo. Bueno, pues aquí hay una tienda, ¿no? Y todos compran aquí. Tenemos tanto tiempo para comprar y vámonos al siguiente, ¿no? Claro, por cuestiones de logística está incluido y lo tienes que contemplar. Y no puede haber opción porque cuando trabajas con grupos tienes que controlarlo mucho más. Daniel, qué interesante está tu charla, de verdad que bueno, yo me sorprendo, ¿no? Yo nada más podía pensar, qué padre, o sea, es muy bueno para explicar la historia del lugar, pero bueno, tras de esto hay una gran preparación, como tú ahorita nos lo estás platicando, pero pues ya el tiempo se nos vino encima y hemos llegado al final de este episodio, pero antes me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu museo favorito? Yo creo que mi museo favorito ¿No pueden ser dos? Bueno, con dos. Yo creo que el Museo de Antropología y el Castillo de Chapultepec son mis favoritos. Digo, el Museo de Antropología es uno de los museos más importantes del mundo, no nada más es el más importante de México, mundial. Es el más grande que tenemos en México, es el más visitado de México y es uno de los más importantes del mundo. Cuando yo era más joven, que no me dedicaba a esto y llegué a ir al Museo de Antropología, se me hizo sumamente aburrido y entiendo a toda la gente y a los mexicanos que tenemos que ir al menos una vez en nuestra vida porque nos llevan o nos mandan de la primaria o de la secundaria y a los pobres papás que tienen que llevarse a los hijos porque pues ni modo que vayan solos en el metro, entonces tienen que echar el museo y es enorme y parece de lo más aburrido porque lo que ves son puras piezas de piedra y de cerámica, de barro, pero cuando empecé en esto y empecé a darme cuenta pues desde la museografía, porque está distribuido de la manera en la que está, un poco de la historia del edificio, qué es lo que se puede ver ahí. Y digo, tampoco te lo vas a echar todo en una visita, tienes que ver lo más representativo, digamos. Se ha convertido en uno de mis favoritos. Oye, perdón que te interrumpa, pero ahorita que dijiste, para que tú aprendas a valorar todo lo que nos acabas de decir, es fundamental que alguien te ayude a entender lo que estás viendo. Claro. Y eso lo hacemos bien los guías de turistas. Pues es que no es por hacernos publicidad o por hacerme publicidad personal, pero la verdad es que yo siempre les digo a los turistas, si tú estás de verdad interesado en entender el museo, contrátate un guía. Sí. Contrátate a Daniel. Necesito. Porque la verdad es que si tú vas solito, hay poca información en español y menos en inglés. Y si tú vas solo por tu cuenta, la verdad vas a ir a tomar fotos. A tomar fotos y a que después digas yo estuve ahí.
Claro. Pero si lo quieres entender, sí necesitas precisamente una guía, un guía. Oye, hablando de, híjole, ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que vamos a explayarnos un poquito más, vamos a tomarnos un poco más tiempo. Al fin y al cabo es un podcast, nadie nos dice rigurosamente tiene que durar 30 comerciales, minutos. ya llegaron. Nos vamos a ir aquí a 15 minutos, a 45 minutos. Generalmente el podcast dura 30 minutos. Okay. Pero ya contigo, como ha estado muy interesante, vamos a hacerlo en 45 minutos. Bueno, finalmente también le podemos ahí editar algunas cosas y también, a ver. Todo ha sido muy interesante, seguramente no habrá mucho que editar. Pero ahora, me decías que tu museo favorito es ese y que para entender mejor lo que estás visitando, quien vaya a un museo, es fundamental, es importante un guía. Lo cual yo lo he comprobado muchísimo y sobre todo en las piezas prehispánicas que dices, bueno, es que a mí me cuesta trabajo entender el arte prehispánico. Claro. Pero cuando alguien te lo explica, tu percepción cambia radicalmente y lo aprecias mejor, observas mejor y lo disfrutas más. Ahora, eso es en cuestión de un guía, de una persona, de un ser humano. Pero ahora en los museos se está dando mucho esas aplicaciones, que ya antes estaba sin la aplicación en el móvil, sino que te rentaban una guía de audio y te van explicando las piezas que estás viendo. ¿Qué opinas de ello? Y te voy a decir por qué. Hace poco fui a la Suprema Corte de Justicia a ver los murales. Llevábamos una guía, pero no nos dieron chance de juntarnos muchas personas por el recinto, ¿no? Que se trata de mucha seguridad. Sí. Entonces nos entregaron una guía un audio. ¿Una audioguía? Muy bien, una audioguía, muy bien explicada, muy bien, cuando yo iba recorriendo cada mural, lo explicaba bastante bien, lo cual me quedó impactado. Creo que era la primera vez que yo escuchaba una audioguía, lo cual me pareció bastante acertado. Pero eso, yo no sé, tú como guía de turistas, ¿qué opinas? Es bien interesante porque justamente en el Museo Nacional de Antropología no tenemos audioguías y no ha habido y no creo que haya un proyecto para tenerlas, porque en el Museo Nacional de Antropología justamente es el único museo donde los guías podemos pasar gratis para explicar, ¿no? Estamos trabajando, estamos explicando, entonces tenemos el acceso gratis, es el único. Todos los demás y zonas arqueológicas tenemos que pagar nuestro boleto. No hay audioguías y yo creo que eso depende un poquito, como que yo siento que de la asociación, no sé si haya una asociación, un gremio de guías, sí lo hay, pero yo creo que depende mucho de esto, porque obviamente los guías queremos ser contratados, no queremos ser reemplazados por aparatos para que ya la gente no necesite a una persona, ¿no? Yo creo que es importante en algunos casos, por ejemplo, el Museo de Frida Kahlo. El Museo de Frida Kahlo, por más que me gustaría guiarlo con mi grupo, no puedes porque ahí sí tienen audioguías. Es un museo privado, está prohibido no está permitido que un guía, persona, vaya y guíe y explique cosas, porque primero es una casa, es un lugar pequeño. Y es el espacio es muy reducido y es el segundo museo más visitado del país. Entonces imagina la cantidad de gente que hay allá adentro. Digo, el Museo de Antropología es el primero más visitado del país, pero es el más grande que tenemos. Y el segundo museo más visitado del país es una casa. Entonces, obviamente que hace sentido que tienes una audioguía, se le pone la gente los auriculares y pues va viendo por todos lados y le pica ahí a la información. Y la verdad es que la audioguía tiene mucha información y tiene más información que muchos guías tenemos. Yo confieso que yo no soy especialista en Frida Kahlo ni en Diego Rivera porque personalmente no me gustan, pero no soy el especialista y el audioguía tiene mucha más información que yo, además de que yo me he rentado los audioguías y tienen un inglés excelente. Muchas veces nuestro inglés, y yo confieso el mío, yo creo que mi inglés es bueno, pero hay veces que nunca vas a poder explicar en inglés todo lo que quieres explicar como en tu idioma natal, como en español, ¿no? Entonces yo creo que en algunos casos es importante y es necesario, y está bien y son bienvenidas las audioguías, son necesarias, sobre todo en espacios controlados, en espacios reducidos, en espacios de alta seguridad, ahí lo necesitas. Pero en otros casos sí yo creo que un guía es necesario, sobre todo por la parte del ambiente, de la dinámica de grupo que genere la persona, ¿no? Una audioguía pues nunca va a ser ameno en el sentido de que no te va a hacer una broma, nunca te va a orientar dónde están los baños, no le puedes hacer preguntas a una audioguía, ¿no? Entonces también es importante que una persona de carne y hueso esté ahí para que cualquier duda que tengas, pues le preguntes, ¿no? ¿Desde dónde está el baño? Es una herramienta más, ¿no? Nada que se puede utilizar. Es una herramienta.
Pues Daniel, ahora sí ya se nos acabó el tiempo, pero antes me gustaría también, si alguien te quiere contactar, ¿cómo te contacta? Pues ahí están mis redes, lo que me ha funcionado un poquito, porque la verdad no le meto tanto a las redes porque por falta del tiempo. Las redes sociales son excelentes, pero hay que dedicarles la vida entera. Entonces, bueno, pues ahí está mi Facebook, que es Daniel Nogués, entre paréntesis le pueden poner México Tour Guide, y ahí estoy. También mi Instagram como Dano Historia, o mi Twitter, que estoy como Dano Nogués, @Dano Nogués. Mi Instagram, repito, es Dano Historia, creo, porque como no... Como lo acabas de decir, casi Como no lo lo ocupas. acabo de decir, no, casi no lo ocupo. De todas maneras, Dano vamos- Historia. Sí, Dano Historia, y luego estoy en Facebook como Daniel Nogués. Entonces por ahí, o también pues tengo mail y tengo teléfono, WhatsApp, lo que quieran. Pues también mi mail es dani con una ny.noguez, NOGUEZ, @hotmail.com. O pues ya de plano, si necesitan más comunicación directa, yo no tengo problema con compartir mi WhatsApp, que es mi celular, que es el 55 13 66 30 60. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias, Dani, por aceptar esta charla. Ojalá que te sigamos teniendo como invitado porque tienes todavía muchísimo que contarnos. Te agradezco que hayas estado aquí. Muchas gracias a ti también, Adrián, y por este espacio, y a todos los que escuchan, y pues que lo compartan, ¿no? Para que sigamos teniendo estos espacios de difusión que son tan importantes para todos. Dejemos un poquito ya, como yo siento, como la parte de los vicios, la parte de los programas de televisión y series que no te dejan como más allá del entretenimiento, y que al final la verdad es que es pérdida de tiempo, porque es tu vida la que se está yendo ahí. Pues mejor aprovechémoslo en algo que nos va a dejar para nosotros y para los cercanos alguna inquietud, algún interés más allá, ¿no? Ahorita que estamos en este hermoso museo, pues no hay nadie, no hay gente. Digo, yo sé que ahorita son horas laborales, todo el mundo está haciendo cosas en la escuela, en el trabajo, pero pues démonos esas oportunidades. Muchas gracias, Daniel. Gracias Hasta a ti pronto. también, Adrián. Chao.